hablando a nuestro corazón. Padre, abre nuestro entendimiento para comprender la Escritura. Bendice, Señor, a cada santo que aquí se reúne, cada hermano, cada familia, cada amigo, desde el más pequeño hasta el más grande. Abre nuestra mente a la verdad de tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Señor, comunica la verdad de Dios a nuestra alma, a nuestro espíritu. Señor, llénanos de tu presencia. Enséñanos a deleitarnos en tu poderosa palabra y en tu poderosa presencia, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo y la semana pasada nos quedamos estudiando que al Espíritu Santo se le reconoce por diferentes nombres y esos nombres hablan acerca de su carácter. El primero que habíamos dicho era que Él era el Espíritu Santo o el Espíritu de santidad, porque Él produce santidad. Donde quiera que Él se mete, Él separa a la persona, la santifica, Él la purifica, Él la capacita, Él la prepara, Él hace todo lo que es necesario en nosotros. Lo que necesitamos, el Espíritu Santo está ahí para nosotros. También la Biblia le conoce como el Espíritu de gracia. Él es el que aplica lo que Cristo ganó para nosotros. Él es el que aplica la gracia de Dios a nuestra vida. Él es el que aplica la sangre de Cristo a nuestra vida. Es el que aplica el carácter de Dios a nuestra vida. Y todo esto viene de gracia. Rechazarlo a Él es atentar por nuestra vida, contra nuestra propia vida, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero el Espíritu de gracia es el que aplica eso en nuestra vida. También dijimos que Él era espíritu de fuego y buscamos Isaías donde dice: cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Otra de las ¿cómo se llama? De las traducciones que se usa, espíritu de ardor, dice la Escritura. Y finalmente habíamos hablado la semana pasada que Él se le conoce como el Espíritu de verdad. Así como Dios es amor, el Espíritu es verdad. Y dijimos que Él posee, que Él revela, que Él comunica, que Él guía, que Él testifica de la verdad y Él defiende la verdad. Y si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros también debe haber un ardor y un deseo de poseer la verdad, de manifestar y comunicar la verdad, ¿ves? De ser guiados por la verdad, de testificar junto con el Espíritu Santo de la verdad. Y los santos somos llamados a guardar la verdad en nuestra vida, a caminar en ella. El Espíritu Santo se contrapone al espíritu de error. Primera de Juan capítulo 4 versículo 6. Vamos a buscar ese versículo. Le voy a pedir al hermano Luchi que lea el versículo de Primera de Juan capítulo 4 versículo 6. Dice la palabra de Dios: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. ¿Ve? El espíritu de verdad también es el que nos hace escuchar que Su voz la verdad. y distinguirla. Y nos manifiesta, dice, hay una distinción entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Y cuál es la distinción que dice el versículo? ¿Cuál es? ¿Cómo? El que no escucha la palabra de Dios, el que no pone atención a la palabra de Dios, está siendo guiado y dirigido ¿por quién? De hecho, a Satanás no le conviene que usted enfatice mucho las escrituras. A él no le molesta que usted las use, siempre y cuando no sea mucho. No se meta profundo en ella. ¿Ve? No es cuestión de, después que sea superficial, léela. Porque él puede torcerla. Pero si tú eres dirigido por el Espíritu, y mientras estudias la palabra, el Espíritu Santo es el que te está instruyendo y está capacitando, la unción del Santo que dice la Escritura, eso a eso le molesta mucho. Porque vas a estar recibiendo herramientas del Espíritu para aplastar el espíritu de error donde quiera que tú te muevas. Perturba. Porque Dios a ti te va a usar
para promover y comunicar la verdad. Y donde está la verdad, llega un momento que el error tiene que salir. La luz en las tinieblas resplandece. La palabra de Dios revela el error también. Y te Y lo perturba. manifiesta. Perturba, el enemigo perturba. Sí, no le gusta, a Satanás no le gustan las palabras de la Biblia bien usadas. Escuche bien, estoy hablando bien usadas porque él las conoce muy bien. Ujú. El asunto es que las usa mal. Es una palabra de Dios bien usada, hiere al enemigo de las almas. También se le conoce como el espíritu de vida. Romanos 8.2. Romanos 8.2, Michelle. Romanos 8.2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. El espíritu de vida que se contrapone a todo lo que es muerte y pecado. El Espíritu Santo es conocido como ese espíritu. ¿Ve? Se le conoce también en la Escritura como el espíritu de sabiduría y de conocimiento. Lucas 4.18. Lucas 4.18, Verónica. Y Yajaira, búscame Isaías 11, versículo 2. Y Ney, si me pusiera a buscar Isaías 61, versículos del 1 al 2. Isaías 61, versículos del 1 al 2. Ok, Michelle. No fue Vero, ¿verdad? Sí. Lucas. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres. Yo no te escucho. Denle un micrófono a Vero. El que lo La tenga. barquilla está por ahí. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados. Bien. Ese es el Espíritu de Dios que estaba sobre quién. Sobre el Mesías. Acuérdense que aunque Jesucristo tenía poder intrínseco como Dios, cuando estuvo en los días de su carne, se sujetó a la potencia de quién. A la potencia del Espíritu, y fue dirigido por el Espíritu, y siempre obraba en el Espíritu. Y ese Espíritu por el medio del cual Cristo obraba, dice la Escritura que era Espíritu que hacía que, según ese texto, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice que hace? Liberta, Libertad sana. Sana. ¿eh? La libertad. En Lucas la vista a los 18. ciegos. 4:18. Sí. La vista Ok, a los ciegos. y en Isaías 11:2, ¿qué dice? ¿Qué hace el Espíritu? Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ok. Primero dice que tienes espíritu de sabiduría y de inteligencia. Eso es el Espíritu Santo de Dios, estamos hablando. Son cosas que los caracterizan al Espíritu Santo. De momento dice que ese espíritu tiene consejo y poder. Otras versiones dice fortaleza. Y finalmente dice que tiene ¿qué? Ese espíritu. Conocimiento y temor de Jehová. Conocimiento y temor de Jehová. Cuando la Biblia habla de que Él tiene espíritu de sabiduría y inteligencia, que este espíritu es un espíritu de sabiduría y de inteligencia, se refiere a que el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad intelectual, escuche bien, aprehensión para poder aprender las cosas aquí, pero también es el que manifiesta el carácter moral. Porque dice que Él es espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y en la Escritura la inteligencia significa que apartarse del mal. No es como piensan aquí. No, es que una persona inteligente es una persona que sabe mucho. En la Escritura, una persona inteligente es una persona que se aparta de todo lo malo. ¿Ve? Y esa persona que se aparta de todo lo malo realmente sabe mucho. ¿Eh?
Por lo tanto, esa sabiduría lo lleva a tomar las mejores decisiones. Esa era la sabiduría que reposaba sobre Cristo para tomar decisiones y para apartarse del mal. Ese Espíritu Santo te ha sido dado a ti y a mí, y Él nos va a hacer entender. Cuando la Biblia dice pida a Dios sabiduría, ¿quién va a darte esa sabiduría? Dios. A través del Espíritu, ¿verdad que sí? El Espíritu va a impartir la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios profundo en nuestra mente, pero también el Espíritu nos va a dar el poder para luchar contra las tentaciones y para apartarnos del mal. Ese es el Espíritu Santo el que logra eso en nuestra vida. También la Escritura enseña que Él es espíritu de consejo y de fortaleza. O sea, Él tiene el poder para idear. Cuando hablamos de consejo en la Escritura, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué se reunía la gente a aconsejarse? ¿Para qué se reunía el consejo? Para ayudarse. Para... Consejo, un grupo de personas donde se indagaban cómo se iban a hacer las cosas. Allí había lo que se llama una tormenta cerebral, un brainstorming. Allí se dejaban ideas. ¿Quién es el que daba esas ideas? Los diferentes consejeros. Pero la Biblia dice que el que da las mejores ideas, porque es el que tiene el consejo, es el Espíritu Santo. Él es el que capacita al hombre para idear. De hecho, Él es el que da origen para realizar algo. Porque dice ahí que también tiene espíritu de poder. O sea, no solamente tenía las ideas, el espíritu de consejo, el Espíritu Santo, también dice la Escritura que Él es espíritu de poder o de fortaleza. Tiene la manera de pensar correcta, pero también tiene el poder de llevar a cabo aquello que ha pensado correctamente. Esto aplica a tu vida, hermano. Porque muchas veces estamos faltos de consejo y vamos a cualquier persona y le pedimos, ¿qué tú crees? En vez de ir al lugar correcto, aquel que dice la Escritura que es espíritu de consejo, y que no tan solo tiene el consejo a su disposición y toda la sabiduría, Él también tiene el poder para transformar toda circunstancia y operar más allá de nuestro entendimiento. Por lo general, Dios siempre tiene alternativas que usted y yo nunca habremos pensado. Porque Dios no tiene los límites mentales que nosotros tenemos. Nosotros vamos por la vida tirando puños al aire, pero Dios no tiene límites. Él lo ve todo. El fin desde el principio. Así que el Espíritu Santo tiene espíritu de consejo, ese es uno de sus nombres, y de poder. ¿Por qué? Porque tiene poder para llegar, para dar origen y para realizar las cosas. Pero también dice allí en ese texto bíblico que tenía espíritu Jesucristo, el Espíritu Santo, de conocimiento y de temor de Jehová. ¿A qué se refiere eso? De que tenía espíritu de conocimiento y de temor en Jehová. En ese contexto, ¿de qué está hablando? ¿Tiene una idea? El espíritu que reposaba en Cristo, que era el Espíritu Santo, es el que nos familiariza ¿con quién? Con Dios. Con Dios. En la Biblia, el conocimiento no es intelectual, es experimental, es íntimo. Es el Espíritu el que nos permite intimar con Dios, familiarizarnos con Dios. Pero no tan solo eso, es el Espíritu también, amado hermano, el que nos da la voluntad para rendirnos a Dios y la determinación para obedecerle a Él a toda costa. Y por eso es que dice que el espíritu que entraba en Jesús era de temor de Jehová. ¿Qué hace la persona que teme a Jehová? ¿Sé qué? Se sujeta. La persona que teme a Jehová se obedece. sujeta. Obedece. La persona que teme a Jehová Le le obedece. obedece. Y el Espíritu de Dios es el que provoca eso. Si tú tienes el Espíritu de Dios, tú vas a ser una persona temerosa de Dios. ¿Ves? Y el Espíritu te va a guiar a sujetarte al señorío de Cristo. El Espíritu te va a llevar también
también a familiarizarte con tu Padre, a acercarte para tener con Él intimidad. De hecho, la Biblia dice que la vida cristiana es conocerle a Él. Y el conocer de la Biblia, sabemos que siempre que la Biblia habla de conocimiento, lo equipara a las relaciones físicas que tienen el hombre y la mujer. Dios quiere tener esa clase de relación contigo y conmigo. Y el Espíritu Santo ha venido a encargarse de que eso sea así. ¿Usted cree que Dios está confiando en su capacidad y en su querer y en su poder? Es a veces siendo cristiano y lo que hacemos es coger las huyilangas. Sí, huimos. Le oímos a Dios. Nos escondemos de Él a cada rato. Él nos está llamando y nosotros nos escondemos y huimos. ¿Qué es eso? Pero el Espíritu Santo no nos deja quietos. En donde quiera que vayamos, el Espíritu Santo va a poner en nosotros sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento íntimo de Dios y temor de Jehová. Todas estas gracias que operan en el corazón son el resultado de la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso se le llama espíritu de sabiduría y de conocimiento. Y lo que obró en Cristo también lo va a obrar en nosotros. Amén. Lo que hizo en Cristo lo va a hacer en nosotros, ¿sabes? Gloria a Dios. Y Él va a hacer lo que sea necesario. Antonio, y Él nos inquieta porque el poder del Espíritu Santo es maravilloso. O sea, hoy mismo pues estaba preparando el mensaje para mañana, por favor de Dios. Y Él lo encontró de tal manera que yo estuve todo el día solito en casa porque Maggie llegó con la cita médica de Kelly. De momento llamaron que la nieta estaba enferma y Maggie volvió otra vez y se fue. Y yo pasé todo el día y el Señor dándome palabras. Inclusive hay una parte donde en el mensaje añadí que el Señor me puso la sumisión y la obediencia al Espíritu Santo en intimidad, comunión con Dios. Y verdaderamente a veces que uno siente el desánimo, tú sabes, uno dice, tengo que ir para allá arriba, para María y qué sé yo qué, pero el Señor te dice, pero es para allá arriba que va. No hay forma de escaparse. No hay forma de escaparse. Mire, hermano, tenemos que obedecer. Él también nos da otro espíritu. Dice la Escritura, espíritu de promesa. El Espíritu Santo es conocido como espíritu de promesa. ¿Sabe? Efesios 1:13. Búscalo. Sí, búscalo. Efesios 1:3. 1:13. 1:13. Dice así la palabra del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Acuérdense que el Espíritu le dan los nombres según sus funciones y su carácter. ¿Por qué se le llama Espíritu de la promesa? Porque Jesús cuando murió, o sea, antes de morir nos prometió Que nos iba que a iba a dejar dejar al Consolador. Que Jesús antes de morir prometió que nos iba a dejar al Consolador, que es el Espíritu Santo. Antes de morir. No, antes de irse. Antes de irse, Antes de irse. cuando Antes de estaba ascender al reunido con los apóstoles. Exactamente. Los 40 días que Hay una promesa, ¿verdad? que después de morir. De hecho, también hay una promesa hecha a Abraham. Y ese es el espíritu de la promesa que reposa sobre nosotros. ¿Oyó? La Biblia enseña que el espíritu viene como resultado de que Cristo iba a enviar al Consolador. Como Él prometió, el espíritu se le conoce como el espíritu prometido. El espíritu también, según las escrituras, confirma y sella al creyente y le da seguridad de las promesas que le han sido hechas y de que las promesas que le han sido hechas serán cumplidas. ¿Oyó? El espíritu es unas arras, ¿verdad?, que se nos dan como sello y seguridad de que lo que Dios ha prometido de cierto se cumplirá. Así que Él es una promesa
de Jesús para nosotros, enviado tanto del Padre como del Hijo, pero al mismo tiempo Él es una seguridad para nosotros de que el Señor vendrá a buscarnos. Amén. ¿Ve? Él es la promesa, pero también apunta también más allá también a ese día en que estaremos con Él. Él también se le conoce como el Espíritu de Gloria en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 14. Daisy, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 14. Le voy a pedir a Uriel que lea también 2 de Corintios 3:18. Sí, soy Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 14. Sí, soy vituperado. Denle el Micrófono. micrófono porque ¿ella tiene el micrófono? Ok. Sí, sois. Si somos Vituperados. ventilados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Simplemente de parte de ellos es Blasfemado. Pero por vosotros Es glorificado. Como dice al principio, si somos ¿qué? Vituperados. Vituperados, ¿verdad? Dice la Biblia que el glorioso, ¿cómo le llaman? El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Otra versión dice así: porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. La chequina, la presencia, la sustancia del electro. Cuando la Biblia habla de la sustancia del electro, está hablando de la presencia poderosa del Espíritu Santo. Dice que hay rayos, relámpagos, y hay una sustancia moviéndose alrededor del trono como un fuego, y los ángeles, los querubines están explotando y se reconstruyen y adoran a Dios, y explotan y se reconstruyen y adoran a Dios, y la sustancia lo permea todo. Ese es el Espíritu de Dios, espíritu de poder. Y dominio propio. ¿Eh? Eso es terrible allá arriba. Yo me acuerdo un día, yo estaba en un hospital, estaba orando por una mujer que tenía cáncer, le habían diagnosticado cáncer terminal, y yo llegué allí y me puse a orar con otra hermana que estaba allí de otra iglesia, y cuando llegué allí yo sabía que ya el Espíritu Santo estaba en ese lugar operando y que había mucha gente orando por esa mujer, porque cuando yo llegué ahí la presencia de Dios inundaba el cuarto y era visible. Estaba la cama y la electricidad llenando el cuarto, y de momento yo llego ahí, yo le dije, aquí lo único que hace falta es orar y ponerle la mano a esta mujer, porque Dios está haciendo algo. Le pusimos las manos y oramos por ella, y de momento le dije, mami, Dios quiere hacer algo bien poderoso con esta mujer, una mujer anciana, todo el pelo blanco así largo. Siento la sustancia del electro, y era, tú la podías como si pudieras palpar. Esa mujer quedó limpia, no le quedó nada, la presencia de Dios estaba allí. A veces nosotros creemos que somos nosotros, pero es Dios. Gracias a Dios. El único que puede. Dios siempre llega antes, permanece y es el último que se va. De hecho, nunca se va, porque Él llena la inmensidad. Amén. ¿Ves? Y esa presencia de Dios era poderosa. Esa mujer quedó nítida. No le duele ni un callo ya. Lo único que le faltaba era rejuvenecer y que el pelo se le pusiera negro. Con aquel poder que estaba allí. Mira. ¿Qué es la gloria? ¿Y en qué sentido se usa la gloria en la Escritura? En la Escritura, muchas veces la palabra gloria también significa carácter. ¿Oyó? Muchas veces en la Escritura la palabra gloria es sinónimo
de carácter. Cuando Dios dice que a otros no daré su gloria, o cuando Dios se santifica a sí mismo, le está hablando de su nombre, de su carácter, que es santo, que es puro, que va más allá. El Espíritu Santo es el que produce en el creyente un carácter parecido al de Dios. Cuando la Biblia dice que nosotros vamos creciendo de gloria en gloria, es que el Espíritu Santo está impregnando nuestra vida de la sustancia de Cristo y está moldeándonos para que nuestro carácter se parezca más al carácter que honra a Dios, que es el de Jesucristo su Hijo. El carácter que le complace. ¿Me está entendiendo? Usted tiene que, como creyente, recibir el impacto del Espíritu. Para eso, en 2 Corintios 3:18 dice lo siguiente, hermano bien. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Ves? Ahí lo dice claramente. Estamos mirando al Señor en un espejo, estamos creciendo de gloria en gloria, y es el mismo Espíritu de gloria el que nos va transformando y llevando a que nos parezcamos a la imagen que vemos en ese espejo. Lo dice ahí claramente. Lo que yo hice ahorita fue otra cosa que parafrasear el versículo en mis propias palabras. El Espíritu también se le conoce como el Espíritu de Dios y como el Espíritu de Cristo. Primera de Corintios 3:16. Cuco, Angélica María, Romanos 8:9. Mira, ahí hay una Biblia. Está bien, préstale. Cuco, 1 Corintios 3:16, ¿qué dice? ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ve cómo se le llama? El Espíritu de Dios. De Dios. Se le conoce en la Escritura como el Espíritu de Dios. En Romanos 8:9, la Escritura dice: pero ustedes no son así, ustedes viven según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, es cristiano quien no tenga el Espíritu de Cristo. el Espíritu de... Primero en el mismo versículo se le llama el Espíritu de Dios, y en el mismo versículo se le llama el Espíritu de Cristo. ¿Ve? En el de nosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Este pasaje nos enseña que el Espíritu ha sido enviado por el Padre y por el Hijo, que les representa y quien es su ejecutivo. ¿Ve? El Espíritu ha sido enviado por el Padre y por el Hijo. Este representa al Padre y al Hijo. Este es el ejecutivo de la Trinidad. No es el Papa. El Papa no es la autoridad ni el vicario de Cristo en la tierra. Eso era una de las cosas que decía Martín Lutero. Es el Espíritu de verdad, a quien el mismo Cristo envió. Él es la unción que nos hace saber todas las cosas. Si aquí alguno alguna vez aprende algo, y alguno de nosotros llega a saber algo y podemos decir que sabemos algo, realmente fue que el Espíritu Santo es un buen maestro. No tiene que ver con la capacidad del estudiante, tiene que ver con la capacidad del Espíritu para enseñar. O yo le aseguro a usted que lo que el Señor me ha enseñado a mí no tiene que ver nada con mis capacidades. De hecho,
en casa, mi familia a veces se pregunta cómo es posible que una persona como yo enseñe la palabra. Estoy hablando de mi esposa y de mis hijos, que me ven actuando todos los días y se dan cuenta de unas discapacidades que yo tengo. Ellos se dan cuenta en el diario y por eso me ayudan. Mira, papi, esto, papi, lo otro. Pero de momento, cuando me pongo a predicar la palabra, algo pasa. Y no tiene que ver nada con la capacidad de Antonio, que cesó hace mucho tiempo. Se le borró todo, borró disco. Tiene que ver con ese espíritu de poder. ¿Ve? Ese espíritu de Dios. También, y lo dijimos en otro estudio pasado, se le conoce como el consolador, el paracleto, el ayudador, el abogado, el que se para a tu lado, el que actúa a tu favor, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos lleva hoy al próximo punto que vamos a estudiar, la obra del Espíritu Santo. Estudiamos los nombres, vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo. Quiero decir primero, estaba yo leyendo unos libros de teología y no me gustó lo que dijo, porque decía que todo lo que el Espíritu Santo hace es esto. Y eso es una arrogancia. Es como el hombre tratar de decir que tiene la capacidad de entender de todo lo que el Espíritu Santo hace. Y la misma Biblia dice que Él es eterno, infinito e indescriptible. Insondable. Es insondable. Por lo tanto, que un hombre, por más erudito que sea, dice, no, el Espíritu Santo lo único que hace es esto. Es una persona que cuando lee eso, yo entiendo lo que él está tratando de decir. Pero es antibíblico. Tú no puedes contener la sabiduría del Espíritu. Amén. Ni tampoco puedes ponerle ni definir los límites de Dios. La misma Biblia dice que no lo podemos hacer. Y muchas veces cuando leo estos libros de teología, estos hombres eruditos, entre paréntesis, se atreven a ponerle los límites a Dios. Así que escribí lo siguiente. La obra del Espíritu Santo es muy amplia. De hecho, es infinita y eterna como Él. Por lo que procuraremos mencionar algunas de las operaciones y de la obra que Él ha manifestado en su palabra. Hablaremos de su obra en el universo, su obra en el hombre, su obra en el creyente, su obra en las escrituras y su obra de Jesús. Pero quiero enfatizar claramente que eso no es lo único que el Espíritu Santo hace. Porque el Espíritu hace todo lo que tú jamás te puedas imaginar y todo lo que tú ni siquiera has pensado. Tratar de definirlo es tratar de igualar tu mente con el Altísimo. Y eso es satánico. ¿Oye? Tratar de igualar tu mirada con el Altísimo es satánico. ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿Quién hizo eso? Satanás. Y yo no quiero vestirme con esa ropa. Tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Yo reconozco que yo estoy ahora mismo junto con ustedes en el proceso de crecimiento, aprendiendo de los misterios de Dios. Y lo que les voy a dar es lo que el Señor me ha mostrado a través del tiempo. Yo como carpintero que trata de hacer la casa sin el plano. Pero no es todo. Nunca piense que es todo. No lo es, ni nunca lo será. ¿Ok? Dios es eterno e insondable. En relación con el mundo o con el universo, se le puede al Espíritu Santo atribuir la creación de todo ello. Tú y yo le podemos atribuir la creación del universo al Espíritu Santo por lo que dice la misma palabra. El Salmo 33:6 dice, Genoveva, ¿te atreves? 33:6. Le voy a pedir a Mili que me busque Job 33:4 y a Poliana que me busque Génesis 1:3.
Salmo 33:6, Job 34:4, ese es Mili, 24. y Poli, 34:4. Génesis 1:3. Geno 33:6. 23:6. Con la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿A quién atribuye este texto bíblico la creación de todo el universo? A Dios. De los cielos. Palabra. Analice La ese palabra. texto bíblico La palabra. y dígame si no Y al aliento. se lo da todo a la Trinidad. A la palabra y al aliento. ¿Verdad que sí? Aparece la Trinidad ahí. ¿Qué es la Trinidad? ¿Qué es la Trinidad? Dios Padre, Espíritu Dios Padre, Dios. Dios Hijo Dios Espíritu y Santo. Dios el Espíritu Santo. El texto claramente dice que el Espíritu es coautor del universo. Allí dice, fue hecho los cielos por la palabra de quién? Dios. De Jehová. Y todo el ejército por el aliento de su boca. ¿Ve? Se aparecen aquí el Señor, la palabra del Señor y el Espíritu del Señor. La creación del hombre también la Biblia se la atribuye al Espíritu. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. Job tenía doctrina. ¿Ah? ¿Tenía doctrina Job? Job fue escrito antes de Génesis. Lo más viejo. Es el libro más viejo de la Escritura. 3000 años tiene. Y siendo el libro más viejo de la Escritura, él no era un ignorante. De hecho, en el tiempo de Job existían universidades, existían diccionarios y existían diferentes traducciones. ¿Sabía usted eso? Y por lo menos la gente hablaba 4 idiomas, al menos. 4 idiomas, al menos, por área. O sea que la gente tenía que aprender diferentes idiomas y traducciones para comunicarse con diferentes tribus. En el único país que piensan que una sola lengua basta es en Estados Unidos. Y están cambiando de mente con respecto a eso. En Europa, en los países centrales, la gente habla 4, 5, 6, 7 idiomas. Este Job dijo una gran revelación de la Escritura. Es el Espíritu Santo, el soplo, el hálito de Dios, el que lo hizo. Y eso estaba escrito antes de Génesis 1:3. Génesis 1:3. ¿Ve? Ese es Génesis 1:3. ¿Y el 4 qué dice? Se oye que le den el micrófono. Yo creo que es 2. No se oye. Es el 2. El versículo 2 de Génesis 1:2. 2-1. 2-1. 1:2. Y el Espíritu Santo se movía sobre. Versículo 1:2. Y entonces Dios dijo. Y habló. Job sabía todo lo que era antes de que eso fuese escrito. No antes de que sucediese. Escuche bien, vamos a analizar esto. Esto que está describiendo Génesis, Moisés lo recibió como. ¿Por qué? Estudiando. Por revelación de Dios, ¿verdad? Fue una revelación de Dios. Una inspiración de quién?
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a los hombres. Dice la Escritura que estos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y él escribió esa palabra porque ¿quién estaba allí? Dios. Job existió antes que Moisés, muchos cientos de años antes que Moisés. Sí. Estos movimientos, ¿verdad? Que hablan del Espíritu Santo, donde dicen que el Espíritu Santo actúa de forma independiente del Padre y del Hijo. Y cuando tú lees el primer versículo, no podría rápido en eso, pero es que ahí dice Jehová, porque están las tres figuras. Juntos. Que Jesucristo todavía no se había manifestado, pero sí estaba allí. Seguro. Y en el libro de Génesis, cuando Moisés habla de eso, habla de que Jesucristo estaba también. O sea, son movimientos que tratan de irse, de balancear, de irse por un lado, no dándole la importancia de los otros, porque tal vez no entiendan lo que es la Trinidad, que es lo que están. Hay tres movimientos. Uno se llama el montanista. El montanista le da demasiada importancia al Espíritu a expensas del Padre y del Hijo. Y los Jesús solo le dan la importancia a Jesús y obvian al Padre, ¿verdad? Y al Espíritu Santo. Mientras que hay una secta que se llama los Testigos de Jehová, que todo es Jehová y se olvidan del Hijo y del Espíritu Santo. Esos son los socianos, los unitaristas, ¿verdad? Los socianos y los unitaristas son las sectas que bregan y separan. Pero es importante entender que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por eso es que vemos que se le llama el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Esto es bien importante, y que siempre actúan juntos en todo, en la salvación, en la creación, en la pronunciación siempre está el Padre, siempre está el Hijo, siempre está el Espíritu Santo. En el nacimiento original estaba el Padre, el Hijo fue engendrado, pero ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Todas estas cosas siempre tienen que estar juntas. Si en algún momento una persona se separa, tú puedes definir con eso que esa persona tiene una doctrina herética. ¿Eh? Una doctrina herética es una doctrina que se aparta de la fe, de la verdad enseñada en las Escrituras. En la Escritura no aparece la palabra Trinidad escrita, pero lo implica. Dice y enseña claramente que Dios es tres personas en uno. Dice que Dios es único, que Dios es solo, pero que al mismo tiempo son tres personas. Son individuales, pero al mismo tiempo son uno. ¿Cómo es así? ¿Cómo se explica eso? Sí. Lo que yo he aprendido acá es Sí. que ellos son individuales en las funciones que hacen, pero que se unen Para hacer todos juntos. para hacer todo. Exactamente. O sea, que no se puede separar. O sea, yo no puedo hablar del Espíritu Santo como una cosa simple, Que no menciona a los y otros. poder hablar del Padre y poder hablar del Hijo. Y Sí. entonces estaría quitando a lo que se presenta esa unidad, porque lo que estamos hablando es de la unidad, Sí. que es uno solo. Estaría sacando uno. Sí. De hecho, estaba leyendo yo en uno de los salmos que dice que de Dios es el poder, pero hay poder en el Espíritu, hay poder en Jesús, pero todos son uno. De hecho, el poder de Dios, ¿quién es? En la Biblia en una parte dice que es Jesús y en otra parte dice quién es. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Ves? De hecho, realmente, funcionalmente, solamente por causa de la redención hay un orden. Cuando el Señor quiso manifestarse al hombre, Él decidió que el Hijo abandonara y se sujetara al Padre. Pero en la eternidad pasada, los tres son uno, con el mismo poder, con la misma gloria, con el mismo honor por los siglos de los siglos. Ninguno está por encima del otro. Los tres son uno, por siempre, el mismo y único Dios verdadero. Pero, como decía Calvino en el libro de la institución de las religiones cristianas, cuando el Señor vino a este mundo a manifestarse, Él mostró el carácter y el amor de Dios y la sumisión y el placer mutuo que tienen los unos por los otros. Y dice la Escritura que el Hijo no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
¿verdad? Sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de hombre. Y en un sentido él está dependiente ahí de quién, del Padre. Y también no tan solo eso, sino que dice la Escritura que fue al desierto llevado por quién, por el Espíritu, y fue también dependiente del Espíritu para hacer la obra. Y allí el Espíritu, ¿quién fue el que lo llevó al desierto? El Espíritu. Y cuando salió del desierto, que regresó haciendo milagros y prodigios, ¿en qué poder venía? En el poder del Espíritu, sujeto a la obra del Espíritu. Esto es una cosa que es así a través de toda la Escritura. No se puede separar. No se puede separar. La obra del Espíritu se deja ver tanto en la creación como en la preservación de la naturaleza. En Isaías 47 dice la Escritura: Isaías 47. ¿Quién le toca a ese? No había dado tú. Lucy, ¿tú puedes? Isaías 47. 7. La hierba se seca y la flor se marchita cuando el soplo del Señor pasa sobre ella. Mira lo que dice ese texto bíblico. ¿De quién está hablando ahí? De Dios y del Espíritu Santo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Espíritu. La palabra que se usa ahí en el original es la palabra que es ruah. ¿Ah? Ajá, dila. Ciertamente la gente es como hierba. Ok. Porque es que para Dios la hierba y la gente... ¿Qué está diciendo el Señor? Ahí, a través de esa gran y asombrosa afirmación o declaración de las Escrituras. Estaba yo hablando con mi hija en el camino, que la gente le encanta declarar y decretar hoy día mucho. Y tú ves la radio, no hace más que la gente declarando y decretando que las cosas sucederán. Eso es cuando Jesús. Y la palabra declaración no es una mala palabra, es una enunciación o decir algo. El problema es que no eres tú. Tú tienes que declarar lo que Dios dice. Declara el Señor. Declara la palabra de Dios. Dios decretó lo siguiente. Dios dice en su palabra. Dios enseña, declara y decreta. No, yo decreto, yo declaro y yo afirmo. ¿Ven? La creación dice aquí que el Espíritu viene en los fieros vientos como una fuerza mortal. Presenta aquí el viento de Dios desarraigando la hierba y quitándoles ¿qué? Vida. Es la primera vez, es la única vez que presentan al Espíritu de Cristo como un huracán poderoso. ¿Quién habló y mencionó esa misma forma de hablar? Jesucristo. Él dijo, el Espíritu, el viento, ¿verdad? Sopla de donde quiere. ¿Verdad? Y tú no sabes ni de dónde viene, ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y habla del viento de Dios, que puede ciertamente ser sentido. Y aquí presenta al Espíritu como una fuerza letal. El espíritu de vida puede convertirse para ti si tú te metes contra él. Entonces, no tan solo él puede hacer eso con la hierba. Dice allí que con quién lo puede hacer. ¿Cuál era la segunda línea que leíste? Con el hombre. Con el pueblo. Con el hombre. Como el hombre. Está diciendo que la gente para él es como hierba. Y así como él puede traer muerte a qué? A la hierba y se marchita.
también. Eso es terrible. Hay una parte de la Biblia que afirma que no hagamos enojar a sus santos. Eso es fuerte. Pero si le pasó A todo el mundo se murió esta mañana. El Espíritu Santo también viene como un suave céfiro de verano Ananías y Zafira. que trae vida y hermosura. ¿Saben? Ese viento suave y fresco que trae vida, el mismo Espíritu Santo. Eso lo vimos en la Biblia con Ananías y Zafira. Zafira. Con Ananías y Zafira. Es- Sí, lo vimos, ¿verdad? Cuando estamos estudiando el ejemplo. Semana pasada. Es fuerte. Faltan 5 minutos. faltaron a la verdad y el Espíritu Santo. Sí, por estar mintiéndole. El Espíritu Santo obra en la humanidad como un todo. Juan 16, versículos 8 al 11. ¿Quién no ha leído? Olga, ¿tú puedes leer eso? Llévame un micrófono, Olga. El Espíritu Santo obra también en la humanidad como un todo. Esta parte, yo creo que vamos a tocar esa parte hoy y hasta ahí nos quedamos. El Espíritu Santo, del 16, del 8 al 11, obra en la humanidad como un todo. ¿Qué dice ahí? Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ok. Aquí se nos menciona en este texto 3 hechos de los cuales el Espíritu da testimonio al mundo. 3 cosas u obras del Espíritu con las cuales Él da testimonio al mundo. Primero nos dice que Él da testimonio al mundo ¿de qué? De justicia y de juicio. De el pecado. Pecado. ¿De qué pecado? ¿De qué pecado da testimonio el Espíritu al mundo? ¿De cuál? De incredulidad. El Espíritu da testimonio al mundo del pecado de incredulidad. ¿Ok? También el Espíritu da testimonio del hecho de que Cristo fue justo y que todo lo que Él dijo y todos los reclamos que Él hizo acerca de sí mismo eran la verdad. ¿Qué? El Espíritu da testimonio al mundo de su incredulidad y le da testimonio al mundo de que Jesucristo era quien dijo ser. Jesucristo es la justicia de Dios. Amén. De hecho, el nombre Jesús en hebreo, Yeshua Hamashiach, dilo ahí. Yeshua Hamashiach. A él le gusta eso. Jesús el ungido, el Mesías. ¿Verdad? Yeshua significa Jehová es nuestra justicia. Y note que ese es el nombre de ¿quién? De Cristo. ¿Ve? Su propio nombre es un testimonio de lo que Él vino a hacer. Él vino a traer la verdadera justicia de Dios y el Espíritu vino a dar testimonio de eso. Y tercero, el Espíritu da testimonio al mundo del hecho de que el poder de Satanás ha sido Derribado. roto. No estoy diciendo que Satanás no tenga poder. Ciertamente tiene poder. Lo que pasa es que el poder que tenía ya no lo posee.
su lugar de autoridad y de fuerza, aprendimos que ha sido removido. Ha sido echado fuera el acusador. Y el Espíritu Santo viene a dar testimonio de esa realidad para que el hombre haya esperanza en Jesucristo. Para que sepa que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. También podemos decir que Él vino a dar testimonio del pecado. Y cuando hablamos de pecado, incluimos todos los demás pecados. Y todos los demás pecados, ¿en dónde están incluidos? En esa palabra, incredulidad. De hecho, todo pecado viene de la incredulidad, ¿sabe? Porque la persona que peca simplemente no le ha creído a Dios acerca de la veracidad de Dios. Si Dios ha dado mandatos en la Biblia y la persona los desobedece, es porque no le ha creído ¿a quién? A Dios. También cuando habla de justicia, ahí habla de la justicia en que se manifiestan y cumplen todas las otras justicias, la de Cristo. Y cuando habla de juicio, nos está hablando del juicio en que se fundamentan todos los juicios, el de Satanás. Cuando habla de pecado, se refiere al hombre. Cuando habla de justicia, se refiere a Cristo. Y cuando habla de juicio, se refiere a Satanás. ¿Ves? Que hace una separación en el Espíritu Santo. Cuando habla de pecados, ¿a quién se refiere el Espíritu Santo? ¿A quién señala? Al hombre. Al hombre. Cuando habla de justicia, señala el Espíritu Santo ¿a quién? Cristo. A Cristo. Cuando habla de juicio, ¿de quién está hablando? De Satanás. El enemigo. La palabra Satanás, ¿qué significa? ¿Ah? ¿Quién sabe? Silencio mortal. Yo sé que todos ustedes saben eso, se les olvidó. Yo lo leí, pero no me acuerdo. Daisy lo sabe, que me está mirando. ¿Qué significa diablo? Un ángel caído. Por ejemplo, cuando alguien, ¡esa mujer es el diablo! ¿Qué es eso? Satanás. La perversidad. Alguien que se opone. El diablo es alguien que se opone. De hecho, la palabra diablo en la Escritura no se usa tan solo de Satanás. Se usa de aquel que es tu oponente, un adversario. Satanás significa el que acusa. Satanás significa el que acusa, el acusador. ¿Verdad? ¿Qué significa Satanás? El acusador. ¿Y qué significa el diablo? O sea que muchas veces en la casa el enemigo, la pareja se puede convertir en el diablo de la persona. No le hagas el juego al diablo ni te comportes como él de ninguna manera. Vamos a dejarlo ahí. Y la semana que viene terminamos con este tema y comenzamos por la obra del Espíritu Santo en relación al creyente o la regeneración. El Espíritu Santo regenera. El Espíritu Santo llena al creyente. El Espíritu Santo habita en el creyente. El Espíritu Santo sella al creyente. El Espíritu Santo da poder al creyente. Y vamos a hablar de todas esas cosas que hace el Espíritu Santo en el creyente. Vamos a ver cómo puede el Espíritu Santo y nuestra relación con el Espíritu Santo ayudarnos a nosotros a vencer. ¿Cuántos aquí tienen problemas y dudas? Y siempre se sienten quebrantados o algo. Esta clase le conviene a usted. Porque usted va a saber qué puede hacer y qué hace el Espíritu Santo en usted. Y cómo puede el Espíritu Santo darle poder para vencer. Desanimado. Sí. Confundido. Soberano Dios. Amén. Te doy gracias por la palabra. Sí, Padre Santo. Te ruego en el nombre de Jesús que tú permites que esta palabra se selle en el